Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva sección de entrevistas. Yo creo que una de las cosas por las que siempre voy a dar gracias es por el privilegio que he tenido en mi trabajo de conocer personas que son realmente increíbles y sumamente talentosas. Gente que uno siempre escuchó, vio, con quienes a lo mejor nunca pensó en la vida trabajar así, lado a lado, y de repente uno está ahí, a la par de ellos, de los mejores. Hoy para esta segunda entrevista en el canal tengo a una persona que de verdad es extremadamente talentosa, con una proyección internacional increíble, que ha hecho un montón de cosas y que estoy completamente seguro que lo han visto y lo han escuchado, más incluso de lo que piensan. Él es Mauricio Meléndez. Hola, Hola, don Mauricio. Cristian. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? De aquí todo colorado después de esa presentación que me haces, hombre. Me puse colorado. ¿Cómo va Ah, yo todo? creí ¿Bien? que se había soleado. No, es de la pena, pero no. Muchísimas gracias por esas palabras. Las recibo con mucho cariño, de verdad que sí. Muy bien, don Mau, muchísimas gracias por sumarse, por aceptar. Cuando le dije ahí lo de la idea de la entrevista, me dijo, sí, démosle, vamos de una, y logramos coordinar para coincidir, porque yo sé que está muy ocupado, trabaja un montón, pero bueno, muchísimas gracias. No, un placer, de verdad, con muchísimo gusto. Y bueno, es parte, yo creo, de la personalidad, de la forma de ser, los retos, las cosas divertidas, los planteamientos, compartir con amigos y comunicarse con tu audiencia siempre será un placer. Así que decir que no no es opcional. O sea, hay que decir que sí, fijo. Muchas gracias. A ver, Mau, empecemos por eh, esos recuerdos de la infancia, de dónde es, dónde nació y creció Mau, cuáles son esos primeros recuerdos que se le vienen a la mente cuando uno le dice su niñez. Bueno, yo nací en Barrio Santa Rosa, que está justo en la frontera entre San Sebastián y Paso Ancho. Era una calle sin salida, 75 metros al norte de la pulpería La Yamila, me acuerdo perfectamente, ahí vivía hasta los 9 años. Y en esa callecita sin salida, al final de esa calle, era como el lugar de juegos. Era un lugar muy bonito, un barrio, digamos, de extracción humilde. Vivía en la casa de mis abuelos, de mi abuelo Jorge, de mi abuela Carmen, rodeado del amor de ellos, de mi mamá, de mis tías. Yo como hijo único de madre soltera, y tuve una infancia muy feliz. ¿Verdad? Desde niño fui muy consentido y muy rodeado de amor, la verdad. Así que son momentos que recuerdo con muchísimo cariño, y nunca salí de San Sebastián. Hasta el día de hoy, aquí vivo en San Sebastián. En el puro centro de San José, ahí en medio de todo lo que pasa en la capital. Tal cual. Ahora, esos recuerdos de la infancia que usted me dice, con quién jugaba, este, qué era lo que hacían ahí en el barrio, no sé, yo recuerdo que de los juegos, ¿verdad? El quedó, el escondido y esas cosas, ¿qué hacían ahí en esas calles de Santa Rosa? Bueno, en ese lugar particularmente, la clásica mejenguita, ¿verdad? Patear el balón, aprender a andar en bicicleta o intentar hacerlo, finalmente se pudo. Em, Había un juego que era bastante extraño, y es que el sistema pluvial o los caños no eran como los conocemos ahora, sino que eran como cunetas, un poco profundas y grandes. Y después de un buen invierno, me acuerdo que aquello se llenaba de una especie de baba verde, musgo, líquenes, vaya usted a saber qué cosas. Y era como una resbaladilla eso, ¿verdad? Era como un tobogán de esa cosa, y se llenaba uno los pies de yuyos y de infecciones, y se acordaba una cosa, pero era un juego divertidísimo, ¿verdad? Entonces era parte de las cosas que sucedían en Santa Rosa. Sí, Se jugaba con lo que había. exacto. Y cuando llegaba así, embarrialado, lleno de verde, como esta camisa, me imagino yo, de este mismo color musgo, ¿qué le decían sus abuelos? Bueno, en realidad no me decían mucho, ellos más bien me incentivaban a eso, porque yo tendía a ser más como de sentarme a leer, como de ver televisión, como de escuchar radio, como de poner música. Yo siempre era como muy dado a actividades más de estar quieto, ¿verdad? No tanto actividad física. Entonces más bien me motivaban a que lo hiciera, a que jugara con tierra, a que me fuera al cafetal, que apiara naranjas, que apiara jocotes.
Y como yo siempre fui muy obediente, entonces también les hacía caso, ¿verdad? Pero mi naturaleza era más como retraída, como la gente por ahí que me conoce ahora le cuesta creerlo, pero en mi ser interior yo me considero realmente tímido. Ha sido mi formación y mis estudios y otra serie de situaciones en la vida las que me han permitido eh, vestirme de un personaje que es muy extrovertido, pero en mi interior realmente soy bastante tímido. Hablando, una vez escuché a Nacha Guevara, una gran artista argentina que vivió muchos años en el exilio en México, y Así ella es. decía que ella admira mucho a los artistas que en su esencia son tímidos, porque realmente están trabajando algo y haciendo un esfuerzo en contra incluso de su misma naturaleza al momento de expresarse, ¿verdad? Porque para el que es extrovertido a lo mejor es un poco más fácil, ¿verdad? Claro. Y entonces a mí me llamó mucho la atención eso que dijo ella y ahora que usted lo menciona, ¿verdad? ¿Cómo ha sido trabajar esa timidez, el ser introvertido, en, porque a veces la gente ni siquiera lo cree, ¿verdad? Ay, no, está mintiendo, no es tímido, pero ¿cómo ha sido trabajarlo en su función diaria? Es un reto y es constante y es de toda la vida, ¿verdad? Lo que uno ha venido a través de los años formándose y estudiando le dan las herramientas para vestirse de personajes. Yo esencialmente me considero actor. Eso fue lo primero que estudié, de lo que me enamoré, de lo que primero empecé a soñar despierto. Entonces, ese personaje del extrovertido fue quizás el personaje que he mantenido a través de toda mi vida y que me ha permitido hacer otro montón de cosas. Es como un lienzo en blanco, ¿verdad? O sea, el ser extrovertido se llega a convertir como en un lienzo en blanco sobre el cual ya yo puedo pintar otras cosas. Entonces, es un poco como esa dinámica, Cristian, y es cierto, o sea, como para contarte algo que muy poca gente conoce, pero es tan real el hecho de la timidez que incluso durante muchos años he padecido de ataques de pánico, a raíz precisamente de esas cuestiones de la personalidad o de la timidez o tal vez algunos desequilibrios químicos en el cerebro, vaya usted a saber por qué. Pero sí, hasta he tenido que lidiar con ese tipo de cosas. Por lo tanto, es muy real. O sea, la timidez es tan real como es real también el personaje de extrovertido que aparece en televisión, que aparece en Pelando el Ojo, que graba cosas y que, ¿verdad? Que actúa. Pero sí, es Ujú. parte de este tipo de cosas. Siempre hay como la luna, ¿no? Que tiene una cara muy visible, muy brillante, pero también hay un lado oscuro. Ujú. Aprovecho que menciona lo de los ataques de pánico porque yo creo que estamos viviendo, por dicho, un tiempo en el que naturalizamos hablar de esto y hablar de esto está muy bien porque le pasa a mucha gente y no está mal que le suceda a las personas, a todos nos ha pasado, a mí me pasa, a mucha gente le pasa y hay que expresarlo y hay que sacarlo y hay que decir, está bien que eso suceda porque nos pasa a todos y hay que trabajar sobre ello, obviamente para lograr una solución. ¿Usted cómo lo trabaja? Y se logra. Lo bonito del mensaje es que se logra. Yo puedo decir que lo he superado. Yo tengo aproximadamente, voy para casi 4 años de no tener un solo ataque de pánico, ¿verdad? Al principio sí, con terapia, medicación, ¿verdad? Una serie de... obviamente hay que hacer un esfuerzo con los profesionales en la materia que te ayudan mucho y que te permiten encontrar algunas causas, algunos detonantes, que te empiezan a dar herramientas para que metas en tu cajita de primeros auxilios y puedes salir adelante, pero se puede, incluso es muy llamativo, para mí por lo menos es muy llamativo que en estos últimos años, pandemia incluida, sucedieron eventos en mi vida que son realmente bastante dolorosos y difíciles, que bien pudieron haber detonado algún ataque de pánico y sin embargo no fue así, ¿verdad? Lo pude abordar o pude, incluso el fallecimiento de mi mamá, que se dio en diciembre precisamente del año 2020, y, pude atravesar por ese momento y el duelo y todo lo demás sin que los ataques de pánico dijeran, hey, aquí estoy, ¿verdad? Pues gracias a Dios no hubo necesidad de retomar ninguna otra cosa, sino que lo que ya venía haciendo y lo que ya venía trabajando y las herramientas que uno va adquiriendo me permitieron transitar por ese trago amargo y por ese duelo de una manera mucho más equilibrada quizás. Entonces mi mensaje para todas las personas que
están sufriendo de estas circunstancias de vida y sobre todo en las etapas primarias o tempranas, es que no se asusten. Todo pasa, lo bueno, lo malo y lo regular en la vida, todo pasa. Y si buscamos ayuda y encontramos la asistencia correcta, nos vamos a sentir mejor muy pronto. Sin duda, no hay duda de eso. Ahora, Mau, ¿en qué momento se empieza usted a relacionar con el arte? Sabemos que, bueno, según la información que leí y que usted mismo me facilitó, tiene una relación incluso académica desde muy pequeño con el arte, en el teatro, en el piano, en la poesía y demás. Pero hábleme usted de en qué momento usted tiene ese primer contacto, ahora sí, oficialmente con el arte. Sí, fue muy interesante porque viviendo en un barrio muy humilde, en Santa Rosa, este, mi mamá me puso en el Kinder Arturo Urien. Allí conocí a Leda Zúñiga, hija de Miguel Salguero, que realmente se llamaba Miguel Zúñiga, pero tenía nombre, este, ¿verdad? Salguero como nombre artístico. A Ana Cynthia Brown Darkins, sobrina de Thelma Darkins, de la actriz, quienes desde el kinder son amigas mías hasta la fecha, ¿verdad? Tenemos toda la vida, desde los 5 años de edad, somos grandes, grandes, grandes amigos. Y mi mamá probablemente veía en mí alguna cuestión artística, de vocación, porque de venir de un lugar como ese y de pasar el kinder en el Arturo Urien, decide enviarme al Conservatorio de Castella a estudiar. Ella tenía la idea de que yo fuera concertista de piano. La complací por 7 años a pesar de mis 10 dificultades físicas para hacerlo, porque se supone que un buen pianista idealmente debe tener los dedos finos y largos, y yo lo tengo todo lo contrario, son gruesos y cortos. Entonces tuve que trabajar muchísimo la técnica, pero en el Castella me enamoré del ambiente, de mis amigos, compañeros y compañeras, de tener la posibilidad de explorar todas las ramas del arte: el piano, el solfeo, las artes plásticas, para las cuales soy absolutamente pésimo, la danza, el ballet, la danza folclórica, el canto, los títeres, la dramaturgia, la poesía, la literatura y por supuesto mi gran amor, que fue y sigue siendo hasta el día de hoy, el teatro. Y entonces fue una experiencia muy bonita, muy, muy enriquecedora, que me permitió desde muy temprano hacer cosas muy poco habituales. Una de las primeras cosas que hice en televisión fue precisamente participar en Marcos Ramírez, la adaptación que hizo el CINART y el Conservatorio de Castella de la novela del gran Calufa, Carlos Luis Fallas. Y bueno, imagínese para un niño de 9, 10 años tener que levantarse todos los días sabiendo que tiene que ir a un set de televisión y hacer una participación en una teleserie que incluso hasta el día de hoy la emiten de vez en cuando. Entonces, y así como para, ¿verdad? Como para muestra un botón, una gran cantidad, pero una enorme cantidad de anécdotas por el estilo. Ir representando al país también en muy temprana edad, a Venezuela, en una Venezuela muy próspera ya por la década de los 80 a inicios, en el Año Internacional del Niño, en un evento patrocinado e impulsado por la UNESCO, por ejemplo. Ir allá a representar al país con una gran delegación y con gente de Perú, de Colombia, de la misma Venezuela. Entonces, girar por todo el país, ir a escuelas, presentarse en hospitales, en escuelas, incluso en cárceles, en muchos eventos, en tomas de posesiones de presidentes, en fin. El Castella significó para muchos de nosotros ese espacio lúdico de poder crear, como decía don Arnoldo, creer, crear y crecer. Creer no desde una perspectiva de una fe ciega, sino creer en lo que ibas aprendiendo, en tus habilidades, en tu elenco, en tus compañeros de escena. Eso te permite crear, y luego de ese proceso creativo hay una retroalimentación que te permite crecer, de modo tal que el siguiente montaje o la siguiente coreografía o el siguiente concierto o la siguiente presentación sea mejor. Entonces se vuelve como un mantra: creer, crear y crecer. Y esas 3 frases de don Arnoldo, esas 3 palabras, me han inspirado y me siguen hasta el día de hoy. ¿Qué pensaba ese niño en Venezuela, ese niño en la televisión, ese niño que era el mismo
que se llenaba de musgo en las cunetas de Santa Rosa, este, ¿qué pasaba por la mente de un niño y a esa edad? Porque yo creo que todo, bueno, yo siempre tuve mucha curiosidad, ¿verdad? Pero como que todo sorprende. ¿Qué le pasaba a usted cuando era niño y vivía todas esas cosas? Yo estaba alucinado, Cristian, para mí era como un sueño. De verdad, era onírico el asunto, era muy, muy estimulante y además muy potente, ¿verdad? Ir a ese tipo de ciudad. Recién en ese momento estaban terminando de construir el metro de Caracas. Ver esas autopistas, había una intersección enorme que le llamaban la araña y parecía de verdad una araña gigante, donde era un paso vial elevado, algo que aquí jamás hemos visto, ¿verdad? Y creo que nunca veremos. Este, Me acuerdo de una aseguradora que tenía un edificio como de 30 pisos que era una pirámide de cristal. Entonces una puesta de sol ahí era una cosa de locos. Entrar al Teatro Teresa Carreño y presentarse ahí. El Teatro Teresa Carreño, que es el segundo teatro más grande del mundo después del Teatro Colón de Buenos Aires. Entonces para un niño de esa edad poner un pie en un teatro de esos es alucinante. Bueno, imagínense que hasta nos dimos el lujo ahí, nos llevaron a un personaje de televisión famosísimo en la época, que era uno de mis ídolos, por cierto, y poderle dar la mano y que nos diera un regalo, Eric Estrada, de Chips, de Patrulla Motorizada. ¡Wow! Ahí lo conocimos en Venezuela. Entonces, imagínese el tipo de estímulos, ¿verdad? De conocer a otros niños que hacen lo mismo que uno. Todo fue realmente muy, muy emocionante. Y ese tipo de vivencias, claro, lo marcan a uno a fuego, Cristian. Ujú. Pasa del teatro, bueno, del piano, de otras artes, su gran pasión que es el teatro, y cómo esto se convierte en la locución. Es muy interesante porque eh, hay una parte de la vida que uno normalmente, como te decía ahora de la luna, ¿verdad? Que uno oculta un poco. Pero por lo que nos conocemos y con tu audiencia, me permito abrir una parte de mí que yo nunca he contado. Públicamente nunca lo he contado, esta es la primera vez que lo cuento. Como les decía hace un rato, yo soy hijo único de madre soltera. Mi papá biológico ha sido locutor toda su vida. Incluso trabajó en Radio Monumental años de años de años. Y yo nunca en el pasado tuve como una relación cercana con él. Y aunque el tema de la locución y de la radio, por genética, por ADN, vaya usted a saber, era algo que me gustaba y que me apasionaba, yo me negaba a esa posibilidad. Era como, ¿verdad? Había un conflicto ahí extraño. Eh, en los últimos años del Castella, formamos un grupo de teatro de títeres, en el cual hacíamos las voces en vivo y había que hacer voces de carácter. Y ahí me enamoré de las voces de carácter, de poderle dar voz y personalidad igual al leñador, que al lobo, que a la abuelita, que al policía, que al panadero, que al árbol, que al mapache, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y por ahí, con mis profesores, empezamos a explorar todas esas cosas con técnicas de vocalización y de colocación de la voz y resonadores y toda una serie de cosas que han sido fundamentales en mi vida hasta el día de hoy. Y cuando yo salgo del Castella, yo salí muy joven, yo me gradué de 16 años. Entonces al año siguiente, que tenía apenas 17, entró al Tecnológico de Costa Rica y pues había que trabajar. Y apareció una posibilidad en una emisora de radio. Se me dio la posibilidad. Un 15 de septiembre del año 1987 fue mi primer día. Yo pensé que iba a ser debut y despedida, pero no. Entré y ahí me quedé y continué trabajando como locutor siempre desde entonces, haciendo otras cosas, pero entonces todo lo que yo había aprendido en clases de canto, en clases de expresión oral, en toda la técnica vocal para ser actor, de alguna manera ya yo venía, como hablábamos ahora de cajas de herramientas, pues yo venía con un salveque excursionista, ¿verdad? Ya no era una cajita de herramientas, yo venía cargado con un montón de cosas que me sirvieron para eso. Y cuando entré por primera vez a una cabina de radio, yo dije, pucha, de aquí soy. Ujú. Es que es encantadora la radio, tiene algo que a los que nos gusta comunicar nos fascina. Y vuelvo un poquito como a la misma esencia, ¿verdad? Un joven, digo yo.
no había vivido mucho, digamos, o sea, tenía mucha experiencia, pero siendo tan jovencito, ya tener esa oportunidad, cómo lo asimiló? Porque podría haber sido fácil perderse también en el camino y decir, ah, ya lo logré. Sí, yo siempre he creído que precisamente ese mantra de creer, crear, crecer le permite a uno tener los pies bien puestos en la tierra. Yo sigo siendo un estudiante, yo me considero un estudiante, me encanta aprender, lo disfruto realmente. Sé que he aprendido cosas, pero sé que todavía son más las que desconozco y me sigo capacitando. Y en esa época, para puntualizar con tu pregunta, empecé con esa curiosidad que ahora dijiste que también sos muy curioso y yo me considero igual. Empecé a absorber de todas las personas, de los controlistas, de los otros colegas locutores, de la gente administrativa de la emisora. Tuve la oportunidad de que en la primera emisora de radio donde trabajé, que se llamaba Radio Cadena KW, estaba en 1200 amplitud modulada, y si querías pedir una canción tenías que llamar al 57 13 14. Sí, era un teléfono de 6 dígitos en el año 1987. Y ahí en esa emisora, uno de los dueños era ni más ni menos que Fernando López, el famoso Caifás, parte del elenco original de La Patada, gran locutor, referente, presentador, y me enseñó muchas cosas. Me tomó como quien ve probablemente a un chavalo que está muy pollito, ¿verdad? Que está apenas empezando y hicimos muy buena amistad rápidamente, hicimos buenas migas, y el hombre fue muy generoso, me enseñó muchísimas cosas de la radio, de lo cual le agradezco hasta el día de hoy, y siempre que lo veo y hablamos, siempre le doy mi gratitud, y fue uno de mis primeros maestros de la locución, de muchas personas quienes indirectamente, queriendo o no, me enseñaban cosas, porque yo de todas las personas trato de aprender algo. Después viene ya la madurez profesional y empieza a hacer otro tipo de cosas, incluso a nivel internacional. ¿Cómo se va dando eso? ¿Cuáles son como los escalones que se fueron presentando en la vida que le permitieron abrirse a un mundo de posibilidades amplio y maravilloso, imagino yo, e incluso representar a Costa Rica, seguirlo haciendo en el extranjero? Sí, dicen que la necesidad es la madre de muchas cosas, ¿no? Hay una etapa de la vida donde, por esas cosas que a veces te dicen de que uno no puede vivir del arte o de ciertas profesiones, entonces empecé a estudiar y trabajé 14 años en tecnologías de información en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La parte mía no era tanto de análisis y programación o de bases de datos o de codificar sistemas y programas, sino en la parte de telemática, de comunicación entre computadoras, comunicación de datos, y luego la parte de seguridad lógica, llevando cursos en el tecnológico, llevando cursos en Fundatec, en otras universidades, y sobre todo con proveedores en cursos internacionales. Pero llegó un punto en la vida en que yo dije, la verdad es que me gusta mucho la telemática, la informática, pero una misma vela no puede alumbrar bien dos habitaciones. O me dedico a la locución y al teatro y a la publicidad y otras, o sigo solamente en la parte de telemática. Porque en ese momento de la vida hacía de todo, la edad y el cuerpo y el vigor te lo permitían. Pero llegaba un punto donde dije, no, tengo que tomar una decisión. Y me decanté por el tema de la locución, la comunicación, la actuación, etcétera. Y decidí dedicarme 100% a ello después de 14 años de estar en una institución pública con plaza profesional, ¿verdad? En propiedad, con sindicato, con asociación solidarista. Todos mis amigos de ahí me decían, estás loco, ¿cómo te vas a ir de aquí para ir a probar suerte freelance, ¿verdad? Como independiente, pero bueno, la vida es un poco así, sí, el que no arriesga no gana. Pero cuando yo salgo al mercado me doy cuenta que, primero, el mercado local en Costa Rica, si bien es cierto, te permite vivir, pero es un mercado pequeño, ¿verdad? Somos apenas, en aquel momento éramos 4 millones y medio de habitantes, hoy somos casi 5 millones y medio, supongo. Las agencias de publicidad, los clientes, etc. Entonces yo empiezo a buscar oportunidades en el extranjero, encuentro plataformas de bases de datos de voces en diferentes partes del mundo, empiezo a grabar demos, a publicarlos en esas plataformas. Hay algunas que son una modalidad que llaman en Estados Unidos pay to play, o sea que tenés que
pagar una membresía para poder ser parte de esa base de datos y recibir castings, dependiendo de tu perfil y de tus demos. Entonces, algunas de ellas me inscribo, hago la inversión, pago las membresías, las anualidades, etc. Y empiezan a llegarme castings y empiezo a ganar castings, ¿verdad? Me acuerdo que uno de los primeros muy importantes fue una campaña para la tarjeta de crédito Visa para toda Latinoamérica, ¿verdad? Yo feliz, imagínate, después de trabajar muchos años en radio, hacer una campaña para América Latina era un sueño hecho realidad. Y a partir de ahí empiezo yo también a notar que hay otros colegas que tienen sus demos también colgados en esas plataformas. Empiezo a escucharlos con la curiosidad que nos caracteriza, Cristian, y me doy cuenta de la enorme calidad que tienen. Y yo dije, caramba, yo no puedo competir contra ellos, son demasiado buenos, ¿verdad? No estoy 2 graditas abajo, estoy 2 edificios abajo, estoy en 2 subsuelos abajo. Y empecé a practicar, a buscar cursos, talleres, que aquí en Costa Rica no habían, y entonces empiezo a buscar en el extranjero. Y por esa curiosidad y por esas ganas de seguir siendo estudiante y seguir aprendiendo todo el tiempo, empiezo a hacer lo que se dice popularmente en este argot como networking, que son de contactos, amistades, ¿verdad? De gente del medio, de casas productoras, de estudios de grabación, aquí, allá. Y cuando me doy cuenta, hago una red de contactos desde el mercado latino, desde Estados Unidos, pasando por toda América hasta llegar a Argentina, donde en muchos de los lugares ya conocían mi trabajo, ya me contrataban, ya me buscaban para capacitaciones, para recibirlas o incluso para brindarlas. Y entonces dije, caray, el demo que yo acabo de subir a estas plataformas, mira, ya se da taco a taco con el resto de mis colegas, ya logré nivelarme, después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, claramente. Pero es eso, ¿verdad? Y es muy bonito porque se da una sensación de plenitud con muchos de los colegas, con la gran, inmensa mayoría de ellos, que son gente muy profesional, muy generosa y muy amigueros, ¿verdad? Es muy fácil de ser amigos y amigas, así que por ese lado, pues también ha sido una experiencia muy linda desde esa perspectiva, y representar al país siempre es un orgullo, siempre es un orgullo. Y vas aparte de representar al país porque dentro de todo lo que pasa en ese mundo en el que usted se desenvuelve también, va un poquito más allá de pararse frente a un micrófono y grabar un texto. Es todo un mundo, hay competencias, hay concursos, hay certámenes, y Costa Rica siempre ha estado muy bien representada y usted nos ha representado con mucho éxito. Cuéntenos qué es lo que pasa en uno de esos congresos o certámenes, qué es lo que hacen, qué es lo que se califica, por ejemplo. Bueno, como en una premiación hay categorías, entonces uno inscribe piezas para ciertas categorías. En mi caso particular, participé en el primer Festival Iberoamericano de la Voz, Viva Voz se llama el congreso, que se desarrolló en Colombia. Previo a la elaboración o previo a la parte presencial, porque estamos hablando de antes de pandemia, antes de viajar allá, hicieron un concurso con un texto bastante extraño, con palabras muy raras, muy rebuscadas del siglo XVIII, y entonces había que leerlo en una sola toma sin equivocarse y lo más rápido posible. Entonces, lo primero que me pasó fue que yo lo grabé, había que hacerlo con contravideo para que se notara que era en tiempo real, en vivo. Me acuerdo que lo grabé en el Teatro Melico Salazar. Ese día yo tenía un trabajo como maestro de ceremonias en un evento, y aproveché que llegué temprano y que estaban terminando haciendo prueba de luces y tal en el escenario, y con el escenario de fondo en el teatro, que para mí es un lugar mágico y que amo profundamente. Entonces dije, el teatro va a darme la energía que necesito, y grabé el texto a una sola toma, sin errores, y resulté ser el que lo dijo en el menor tiempo. Fui catalogado, y sé que se presta para chiste, pero fui catalogado como la lengua más rápida de Latinoamérica en aquel momento. Entonces, eso me permitió ganar ese primer premio, que era la membresía VIP del Congreso.
Entonces no tuve que pagar el congreso. Entonces me aboqué a pagar el tiquete de viaje y obviamente la estadía. Pero en sí, el tiquete para participar me lo gané a punta de lengua, como he hecho la mayor parte de las cosas en la vida, ¿no? Y entonces ya para el festival propiamente sí me inscribí en 2 categorías, una que era la narración de audiolibros y la otra categoría que fue la de voces de carácter, que considero que es una de mis especialidades. Y en ambas quedé en tercer lugar, ¿verdad? No gané ni quedé de segundo, pero un honroso tercer lugar le dimos a Costa Rica en ambas categorías. Maravilloso, tercer lugar, claro. Eh, Expliquémosle un poquito a la gente, bueno, y a mí también, porque la verdad que uno escucha los términos y cree saber, pero a lo mejor no tanto, ¿qué es una voz de carácter? Bueno, usted sabe, Cris, que están los personajes realistas y los personajes fantásticos o imaginarios, ¿verdad? Normalmente los asociamos mucho con dibujos animados, pero no necesariamente. En una película donde de repente sale un libro que habla o una cafetera que habla o una hormiga, entonces son voces que tratan de darle características humanas o de caracterizar a esos personajes para darles una relevancia dentro de un relato dramático o cómico, ¿verdad? Entonces esas son las voces de carácter, ponerle voz muy característica a esas cosas que se supone que no hablan, pero que en ese mundo o en esa película o en esa serie, pues sí lo hacen. Entonces, zancudos, cucarachas, zapatos, cucharas, perros, gatos, fantasmas, ogros, dragones. Le he puesto voces a muchísimos personajes de ese tipo, tanto en publicidad como en otros formatos. Entonces, esos son las voces de carácter, darle personalidad y voz a personajes fantásticos. Y con algunos de ellos llega a retar al elenco de Pelando el Ojo desde hace ya 40 semanas, Así es. eh, que se disfruta un montón, que se padece un montón también, pero al final es divertido, al final es divertido. Eh, ¿Qué significa estar ahí en Pelando el Ojo? No es porque yo esté ahí, pero yo sé que es el espacio que mucha gente desea. Sí, yo lo asumo como todas esas cosas que te mencionaba antes, muy estimulante, lúdica, divertida, un honor estar ahí, porque yo antes de estar en Pelando el Ojo, fui fan de Pelando el Ojo. Yo no me perdía el programa. Y antes de que existiera Pelando el Ojo ya era fan de La Patada, que es un formato parecido, tiene obviamente sus diferencias muy importantes, pero era fan de La Patada. Los domingos, imagínense que para que yo me levante temprano un domingo tenía que ser muy fan de La Patada, ¿verdad? Y de Pelando el Ojo, ni lo dude, ¿verdad? Tuve la Ujú. oportunidad de conocer a Norval en un momento que tuvieron Pelando el Ojo junto con Froilán, en paz descanse, en otra emisora de radio. Yo trabajaba en una emisora, digamos, contigua de esa otra cadena, de ese otro grupo radiofónico, y ahí lo conocí, a Froilán también, eh, pero jamás me imaginé cuando se me invita para hacer la voz que identifica el programa y grabarles el marco formal y las identificaciones. Ya yo me sentía pues feliz y contento porque decía, bueno, de alguna u otra manera estoy allí, y en algunas oportunidades me había invitado Norval para este tipo de eventos, ¿verdad? Para entrevistas y para dar un poco de divulgación, me había invitado y yo feliz de estar ahí en el elenco. Pero ya cuando me propone hacer esta sección, o que al mejor estilo de Norval, ¿verdad? Proponeme algo y si está bueno, le entramos y le damos forma. Cuando me dio esa gran responsabilidad, yo dije, esto yo tengo que hacerlo de nuevo sí o sí, y ha sido un honor, ¿verdad? De trabajar con gente tan talentosa, pero tan talentosa. Eh, por todos y cada uno de los poros se les sale el talento a esta gente. Son increíbles, realmente, y lo digo con el corazón abierto. Yo me emociono mucho estando allí y escuchar las interpretaciones que hacen, como la mayor parte de las veces hacen una imitación prácticamente idéntica, o quizás a veces hasta mejor que el original. Entonces, caray, estar en el reto de las voces en Pelando el Ojo para mí es un verdadero privilegio. Como dice Marcos Agüero, a primer golpe de oído. Primer golpe de oído.
Bueno, Mau, yo preparé aquí un par de dinámicas. Vamos a ver cómo nos va. De su Instagram, que la gente lo puede seguir, supongo, lo tiene abierto, ¿verdad? El Sí, sí, sí. Instagram, para que todo el mundo lo siga. Seleccioné algunas fotografías. Ok. Ahí lo exploré, seleccioné algunas, las vamos a ver. Y yo quiero que usted porque yo siempre he creído que de las fotos vemos como nada más eso que se plasma, ¿verdad? Pero en ese momento estaba pasando un montón de cosas, había gritos, había gente, se movía un perro, no sé, pasaban un montón de cosas mientras se tomaba la foto. Entonces, ¿qué le recuerdan estos momentos que usted tiene en su Instagram y por lo que supongo, le traen buenos recuerdos? Entonces, empecemos con la primera. Ah, muy bien. Aquí estoy. Este es mi estudio de grabación, este es mi lugar de trabajo, el lugar que al principio lo hice para practicar, para estudiar. Después cumplió la función de ser el lugar que llevaba mi voz a viajar por el mundo, con castings, tocando puertas virtuales, tratando de vender mi voz en otros mercados, llevando capacitaciones en línea. Y también a partir del tema de la pandemia, pues se convirtió en el principal lugar donde grabo toda la publicidad y todas las cosas que produzco, pues ese es mi estudio, eh, un lugar que considero, yo diría que es como entrar en un sueño, entrar en un lugar donde cualquier cosa puede suceder. Eh, Ahí lo que se ve en la computadora es un programa de edición de audio que se llama Adobe Audition. Hay muchos, ese es el que yo aprendí a usar y al que le he sacado provecho. Y el resto de cositas que tengo por ahí que aparte de que me permiten verme un poquito, ¿verdad? Ahora con esta, por ejemplo, para esta conversación con vos, también, ¿verdad? Tienen ciertos significados. Hay como un árbol de luz, como pueden observar. Eh, en la vida todo hay que procurar que tenemos que procurar brillar con luz propia, no opacar a los demás, sino más bien que nos juntemos y cada uno de esos puntitos representan personas que todos juntos hemos logrado brillar en la vida. Esos tres bombillos que ven por allí representan para mí el mundo de las ideas. Para mí es muy importante vivir en ese mundo, explorar ideas, opciones, posibilidades, explorar, tratar, experimentar, generar ideas. Pero de nada vale todo eso si no lo hacemos desde ese gran corazón que vemos también allí reflejado. Cualquier cosa que salga del corazón y que salga honesta y genuinamente de allí, llegará al corazón de nuestros oyentes y se van a apropiar de aquel mensaje. Ya no importa si es una voz bonita, más o menos, no. Es el mensaje, es cómo se dice. Y si logramos impactar el corazón de nuestra audiencia, entonces la gente se va a apropiar de ese mensaje, lo va a hacer suyo. Y ese es el fin último de cualquier artista o de cualquier comunicador, lograr trascender más allá de su presencia física. Qué montón de cositas, de detallitos en una sola foto. Esta me llamó la atención porque yo he pasado por ese edificio varias veces cuando he tenido por dicha la oportunidad de estar en ese maravilloso país, y siempre me llama mucho la atención esa combinación entre el cielo y el dorado de las letras, ¿verdad? Pero sabemos que tiene un significado particular porque tiene que ver con lo que usted hace, ¿no? Es un lugar increíble. Los estudios Tepeyac, todo lo que ustedes ven ahí, esas letras son las siglas con las que normalmente hay una nomenclatura internacional para las emisoras de radio y tienen que respetarse, ¿verdad? Son parte de la reglamentación para la concesión de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Las frecuencias de radio, vaya, para decirlo más Ujú. sencillamente. Entonces, me llamó la atención poderosísimamente que en ese edificio estuvieran todas esas emisoras. Yo no lo podía creer. Estudios Tepeyac. Entonces me tomé esa foto y luego con mi amigo Michael Rojas, colega, amigo, casi un hermano para mí, quito la palabra casi, un hermano para mí con el que he viajado a México en un par de ocasiones, pues nos fuimos para adentro, ¿verdad? Perdón, nosotros somos locutores de Costa Rica, estamos para aquí, queremos conocer, usted nos da chance. Y no nos dejaron entrar. En serio, no nos dejaron entrar. Pero bueno, usted sabe cómo son a veces algunos oficiales de seguridad, ¿verdad? Seguramente, Sí, sí, sí. quizás no por mí, seguro le vieron la cara a mi amigo Michael y dijeron, no, es peligroso esa gente, no, aquí no entra. Eso fue, eso fue, sí, pero es un lugar que se ve muy, muy bonito ahí en Ciudad de México. Esta.
Ah, qué bien. Esta tiene un trasfondo muy bonito. Quise retratar ese momento porque mi hija mayor, que es diseñadora gráfica y actualmente trabaja para Amazon, es muy muy talentosa y también es locutora, por cierto. Bueno, las tres, pero ella es la que más se ha dedicado a la locución. También es de las primeras K-popper del país. Le encanta el K-pop. Canta muy bonito y pues, las coreografías y todas esas cosas. Y entonces eso fue para una presentación de un festival de K-pop organizado por la Embajada de Corea del Sur en Costa Rica. Y entonces quise retratar ese momento porque me llamó mucho la atención que tantas gentes, tantas personas llegaran a apoyar ese tipo de eventos donde cantan música en idiomas que evidentemente no conocemos, pero que son del agrado de una gran población y que quise mostrarlo ahí, ese momento, apoyando siempre a mis hijas en todo lo que se propongan hacer. Ah, caramba, mira, qué belleza. Obviamente la tenía que poner, no salgo yo, porque yo la tomé, creo. Usted fue el que tomó la foto, sí sale ahí, pero como con los créditos como camarógrafo. Y no está el elenco completo, claramente, No, tampoco. no está, No está sí. el elenco completo. Somos 15 ahora, ¿no? Ujú. Somos 15. Eh, de nuevo, una gratitud total para con Norval por la oportunidad que me dio. Espero aprovecharla lo mejor posible. Y una gratitud enorme porque de cada una de estas personas que están allí en esa foto he aprendido demasiado. Y de vos también, Cristian. Ha sido un honor estar ahí en esa cabina donde el tiempo se pasa demasiado veloz. O sea, cuando yo me doy cuenta, ya terminó la sección y yo dije, ¿en qué momento? Por Dios, pasaron 20 minutos. Que es lo que debería durar un bloque estándar en Pelando el Ojo. A veces se pasa un poquito porque el tiempo es veloz y sobre todo notar la pasión. Si hay algo que yo verdaderamente admiro de las personas es que trabajen desde el corazón, como te decía hace un rato, ¿verdad? Que ese sea el motor de su motivación. Y esta gente es muy apasionada, hace las cosas de verdad porque aman trabajar en lo que hacen. Son extraordinarios profesionales, grandes personas. Y cómo nos reímos, Cristian. Cómo nos reímos, ¿verdad? También. Sobre todo vos. No hay forma, sí, no hay forma de poder reírse más, ya sería antinatural reírse más de lo que Sí. uno se ríe, de lo que uno se ríe ahí. Podría ser Y clínicamente peligroso. exacto, puede ser clínicamente peligroso. Y esta la última. Ah, qué bonito. Sí, qué bonito. Qué bonita foto. Bueno, ahí está mi maicero favorito, ¿verdad? Emeterio Viales, ¿verdad? Este, caramba, yo me animo a hacer un montón de cosas. Recientemente está, por ejemplo, al aire una publicidad de Taco Bell que tiene un jingle publicitario, una tonada, una canción publicitaria, que la canté yo, me pusieron a cantarla. Ya había hecho antes también otro jingle para Taco Bell. He cantado varios jingles en mi carrera también, aunque no me considero cantante, pero si me ponen a hacerlo, yo nunca digo que no. Y en esa oportunidad, lo que me llamó mucho la atención fue eso, que pues tenía que cantar en una publicidad y el que tocaba la guitarra era ni más ni menos de que semejante maicero, ¿verdad? Emeterio Viales. Entonces me llamó muchísimo la atención y fue un privilegio para mí cantar acompañado de la guitarra y de la buena vibra de Emeterio Viales. Y quien aparece a mi derecha es el señor Franco Torterolo. Franco Torterolo Faura. Es que tiene un nombre complejo. Franco Torterolo Faura, que es ingeniero de audio, él es músico también y es el ingeniero de sonido de La Sala Post, que es una casa postproductora en este país donde se graba mucha publicidad y con quien tengo también el honor de trabajar muy a menudo. De hecho, esta tarde estuve hablando con Franco. Repasemos un poquito, ya me mencionó lo de Taco Bell, como para que la gente diga, ¿dónde lo he escuchado? Como, ¿qué comerciales, cuáles voces, dónde hemos escuchado a Mau? Bueno, ¿se pueden mencionar marcas? Sí, sí, sí. No hay problema. Ok, bueno. YouTube nos deja de todo. YouTube nos deja de todo, perfecto. Bueno, desde hace ya bastantes años tengo el privilegio de ser voz de marca de muchas empresas muy importantes en este país. Soy voz de marca para Walmart Centroamérica,
Todas las campañas publicitarias que Walmart hace para toda la región, las grabo yo. También soy voz de marca de Toyota, voz de marca de Taco Bell, voz de marca de Scotiabank y de Tigo. Son mis clientes muy habituales, y en muchas ocasiones me ha tocado, como te decía, hacer voces de carácter, doblajes, cantar jingles publicitarios, y he tratado de hacer eso. Como la curiosidad te impulsa, y el estudio y el aprender, entonces he tratado de llevar la voz a todas las posibilidades expresivas posibles. Formatos largos como audiolibros, como e-learnings, ¿verdad? Como ese tipo de narraciones, y formatos como más tradicionales, como las contestadoras telefónicas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo lo que pueda grabarse por medio de la voz, he intentado hacerlo, y me he preparado y he estudiado mucho para tratar de hacerlo lo mejor posible. Y creo haberlo logrado. La naturaleza tardó miles de años en llegar al balance perfecto de la cáscara del huevo que protege al embrión con una textura suave y uniforme. Eso es evolución. Inspirados en Qué alegría saludarles. Soy Mauricio Meléndez, les hablo desde Costa Rica. Soy locutor comercial y actor desde hace más de 30 años en mi país. Y quiero hoy invitarles para que estudien en Cosmo Radio de Popayán. Yo creo lo mismo. Vamos con la segunda dinámica. Usted sabe que en las redes sociales se usa mucho el hashtag. ¿Sí? Exacto. Y a veces uno, cuando sube una foto y quiere que tenga éxito, tiene que ponerle el hashtag adecuado. Estos son algunos de los que más se usan en redes sociales. Según Google, están en inglés, pero les vamos a dar un sentido diferente. Vamos a conceptualizarlos. No va a ser literal, va a ser conceptual. Entonces vamos a ir viéndolos, y de acuerdo a cada uno yo le voy a hacer una pregunta. Entonces tenemos el primero, lo mejor del día. Hoy, el día que estamos grabando esta entrevista, una cosa que le haya pasado, algo que haya visto, que usted en este momento se le venga a la mente y diga, esto fue lo mejor del día. Wow, pensándolo rápidamente me doy cuenta de que soy muy afortunado porque me han pasado muchas cosas muy buenas, ¿verdad? Pero si me concentrara en el ámbito laboral, hoy tuve una sesión de grabación en Canal 13, Costa Rica Medios, en el CINART, para la agencia de publicidad de ellos. Tenía que ser una imitación de una persona que ya no está con nosotros, y salió muy bien. Al final quedaron muy satisfechos, tanto el cliente, la agencia, el creativo, ¿verdad? El ingeniero de audio. Entonces, caramba, eso para mí fue lo mejor del día, desde el punto de vista laboral. Fue un gran reto porque era una voz inmensa, muy difícil, que tiene que ver con todo este tema futbolero de que se viene el Mundial, y que no puedo adelantar mucho porque todavía no ha salido al aire, y por cuestiones de confidencialidad no puedo adelantar cosas, pero caramba, fue lo mejor del día, haber hecho el intento, lo estudié, lo practiqué muchísimo, y hoy fue la prueba de fuego, y fue prueba superada, gracias a Dios. Muy bien. A veces terminamos el día y solo recordamos lo pesado que fue, porque todos tenemos días pesados, pero yo creo que, como dijimos hace un ratito cuando estábamos hablando de la salud mental, hacer ese repaso por las cosas buenas que nos pasan, que a veces no son muchas, digamos, pero suceden, y priorizarlas, ¿no? En nuestro recuento del día siempre va a ser una buena herramienta, que nos va a ayudar a encontrar un poquito de paz. Hoy no me ha dolido la espalda, por ejemplo. Es una gran cosa. Exacto. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, realmente haces una... Bueno, abrí los ojos en la mañana y respiré, estaba vivo. Eso es una gran cosa, porque me permitió hacer todo lo demás, ¿verdad? Poder besar a mi esposa en la mañana, pues, darle un abrazo y un beso a mis hijas. Aprovecho para saludar a Erika, mi esposa, a Erika, mi hija mayor, a Raquel, mi hija la de medio, a Malena, la menor. Poder compartir con ellas y abrazarlas y besarlas, y saber que estábamos vivos todos, caramba. Eso por mucho fue lo mejor del día también. Sin duda. Sin duda. Vamos con el segundo. Nada más aclaro, están en inglés porque según Google son los más usados en el mundo, entonces por eso están en ese idioma. ¿En qué momento o en qué momentos usted dice, uy, aquí es donde me cuesta tener filtro?
Hay gente que dice que es cuando se enoja, otros cuando están muy contentos, que se les sale lo que sea. Pero Mau, ¿en qué momento usted dice, "Oh, en estos momentos o cuando estoy viviendo estas cosas me cuesta tener filtro"? Sí, suelo ser bastante empático y tolerante, pero si hay algo que yo no soporto y donde me cuesta tener filtros es cuando las personas mienten abierta y descaradamente. Y uno sabe que están mintiendo. Y es lo peor, ¿verdad? Porque uno tiene casi que hasta que podría sacar un papelito y decir, hey, vea, aquí usted está faltando a la verdad. Entonces eso es donde me cuesta tener filtros. Yo considero que si como seres humanos podemos hacer algo por los demás, es ser honestos. No significa ser tan directos como para ofender, porque no, Ujú. ¿verdad? Uno puede hablar con su versión de la verdad ante los demás sin ofender a los otros. Eh, pero la deshonestidad, la mentira abierta y artera, eso sí, caramba, me cuesta mucho tener filtros para esas cosas, de verdad. Sí. ¿Qué lo hace reír? Pelando el ojo. A Tu mí también. risa me hace reír mucho, Cristian. Las caras de Cristian Hernández, Ay, sí. la risa de Catherine, ¿verdad? Las muecas de Tavo también. Bueno, estar con Tomatón mientras empieza la sección, que estoy en controles con el buen Glen Giovanni Montero, el inalámbrico. Estar ahí compartiendo con él y hablando, caramba, eso también me hace reír mucho, me hace retroceder en el tiempo porque me da vida de vuelta, o sea, me quita años de encima eso. Es un... Y ojo, qué vacilón, ¿verdad? Porque no todo el tiempo estás muerto de risa, pero es una alegría, una sensación de felicidad y de, ¿verdad? De placer absoluto tan bonita que yo creo que si la gente pudiera, yo sé porque he estado al otro lado como oyente, como fan de Pelando el Ojo, y siempre me divertía mucho. De hecho, estuve 2, 3 veces a punto de chocar por culpa de ustedes, ¿verdad? Por culpa del elenco, por estar muerto de risa. De repente perdía a veces el control del volante, bueno, ni les cuento. Pero yo sé que la gente se ríe y se divierte mucho. Pero si ellos supieran lo que nosotros nos reímos y nos divertimos, incluso durante los cortes comerciales y todo, caramba, es de verdad, puede llegar a ser peligroso para la salud. Contraproducente. Vamos con uno más. Selfie. Pero, vea, Mau, Ujú. cuando nosotros nos hacemos un selfie para las redes sociales, destacamos una característica física y lo que pensamos es que esa foto se va a ver bonita, ¿verdad? Yo aquí no quiero hablar de características físicas, sino un selfie más profundo, más de su personalidad. ¿Qué característica destacaría usted de sí mismo como algo atractivo para la gente? Bueno, quizá, caramba, esa capa de profundidad es un poco agobiante porque no es un ejercicio que uno haga permanentemente y menos con una actividad tan cotidiana como registrar muchos momentos de nuestras vidas a través de un retrato o de un selfie. Pero en general, eh, si lo traslapo a lo que yo procuro eh, comunicar de mí en redes sociales, tiene que ver con un sentido del logro, o con el sentido de que el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo logra cosas. Este, por ahí hoy publiqué precisamente algunas cosas en mi Facebook acerca de la sesión de grabación que tuve en Costa Rica Medios, en Canal 13, y alguien me comentó, eh, otro éxito más, qué bueno, el que es el tiempo de la cosecha, algo así puso. Y yo le respondí porque me llamó la atención y dije, qué bonito eso, porque efectivamente hay un tiempo para todo, hay un tiempo para preparar la tierra, para sembrar, para cuidar la semilla, para procurar que los brotes vengan con fuerza, que no les caiga una plaga o que no, ¿verdad? Y entonces trato yo que con mis fotos o con mis selfies o con lo que yo publico en redes sociales, pues dar a entenderle a aquella gente que tal vez está intentando hacer las cosas, de que efectivamente sí se puede, ¿verdad? De que si yo lo logré, cualquiera puede hacerlo, literalmente cualquiera. Yo no me considero tan particularmente especial como para que
es que sí, lo hizo Mauricio, es muy difícil que otra persona lo haga. No, no. Eh, Tiene que tener esa misma receta de constancia, trabajo honesto, dedicación, estudio, curiosidad, ganas, y entonces las cosas se van a dar. Entonces creo que ese selfie tiene más que ver con esa característica de la persistencia. Vuelvo y repito, el creer, crear, crecer. Si uno mantiene esa ruta de vida, se mantiene permanentemente creyendo, creando, necesariamente vas a seguir creciendo. Y ese crecimiento se va a seguir notando, y el trabajo y las relaciones con las personas van a perdurar en el tiempo precisamente porque saben que al lado pueden encontrar en uno una persona confiable, que se esfuerza por hacer las cosas lo mejor posible, que le pone corazón a lo que hace y que lo hace con amor, y creo que eso la gente lo percibe y lo recibe bien. Muy bien, bravo por eso. Tenemos una más. Esta se publica regularmente los jueves, ¿verdad? Ah, sí. Pero es como ese flachazo al pasado, como volver el tiempo a un momento memorable. En este momento, ¿a dónde se iría en el recuento de su vida? ¿Qué recuerdo traería ahorita? Hubo una época en mi vida en que, bueno, he sido muy privilegiado en muchos sentidos. Uno de ellos es que se puede decir que yo me gradué en el Castella 2 veces. ¿Por qué digo esto? Porque la primera vez era yo estudiante, tenía que rendir exámenes y presentar trabajos y, ¿verdad?, de hacer un repertorio de teatro, y era evaluado por ello, y efectivamente me gradué. Pero unos años después empiezo a trabajar, a dar clases de actuación y de teatro en el Castella, y un grupo de teatro que se estaba graduando, el elenco masculino era muy, muy pequeño, había muchas más mujeres que hombres. Y entonces los profes, que eran amigos míos, y los alumnos de ese grupo, que eran amigos míos también, incluso muchos eran hermanos menores de compañeros míos de generación. Entonces me pidieron que si yo podía integrar el elenco para los montajes y las presentaciones del repertorio de su graduación de teatro. Y de nuevo, adivine qué les respondí. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces fue bellísimo porque fue, de nuevo, preparar y montar un repertorio y actuar en una graduación, pero ya sin la presión de una nota o de que te evaluara el profe o la profe. Entonces yo me iría a ese momento, porque fue un momento donde todo lo que eventualmente podría ser traumático o preocupante o malo ya no estaba. Era puro gozo y puro placer y pura diversión. Y fue bellísimo, porque esa generación me adoptó como uno más de ellos. Y para mí fue como mi segunda graduación. Yo me iría a esa época precisamente por esa característica tan particular, porque fue como vivir de nuevo una graduación sin la presión de que estabas peleando una nota. Yo creo que en conclusión podríamos resumir agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento a la vida, a lo que nos ha tocado luchar, vivir, pasar, aprender con las personas que nos hemos encontrado en el camino, gratitud y entender que somos privilegiados y que por eso hay que dar gracias siempre, ¿no? Así es. La gratitud es sanadora también en muchos sentidos, y te permite de alguna manera decir o anticipar que las cosas a veces se ponen difíciles o muy oscuras o muy complejas, pero si mantenemos una buena actitud ante la vida en general, podríamos llegar a generar un cambio. Porque de nuevo, fue una frase que dije hace un rato, pero ¿verdad? Todo pasa, todo cambia. Lo bueno, lo malo, lo más o menos, lo muy feo, los grandes éxitos, todo pasa en la vida. Pero si mantenemos una actitud positiva y de gratitud, pues yo, que soy muy, muy creyente, sé que Dios nos pone en un camino adecuado para nosotros, y que definitivamente nos permite vivir una vida pues lo más tranquila que se pueda, y haciendo las cosas que a uno le gustan, y tratando de divertirse en el camino, que se logra también bastante.
divertirse en el camino. Eso es maravilloso, a poder lograrlo, ¿verdad? Poder entender que sí, todos la pasamos mal y todos tenemos problemas y a todos nos pasan cosas, pero mientras tanto vamos divirtiéndonos y vamos juntos, porque en esto estamos todos, ¿verdad? Así es, así es. Muchas gracias, Mau. Muchísimas gracias por este rato. La verdad es que me encantó la conversación. Sabía que iba a ser extraordinaria. Me encantó escucharlo y gracias por todo lo que nos compartió. No, gracias a vos, Cristian, gracias a toda esa gente que se quedó hasta el final, ¿verdad? Muchísimas gracias también por acompañarnos hasta este punto. Sigan las demás entrevistas de Cristian Tristán en esta plataforma que definitivamente buscan explorar cosas diferentes. Hoy conté un par de situaciones de vida que nunca había mencionado y que también fue, de alguna manera fue liberador, así que te doy las gracias, hablando de gratitud, te doy las gracias por este espacio porque me permitió exorcizar un par de cosillas por ahí. Muchas gracias, Mau, y gracias, como dijiste, a quienes llegaron hasta aquí. Gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista y nos estamos viendo en más. Y sigan a este señor que está aquí, que tiene muchísimas cosas muy bonitas que compartir. Chao a Muchas todos. gracias. Chao, nos vemos.